grabar, obvio. Bienvenidos al primer curso de GNU Linux. La idea de este curso es como orientarlos, ¿no? En lo que es el software libre y lo que es, más que todo en el vocabulario, ¿no? De lo que es GNU Linux sobre, bueno, eso, el vocabulario, ¿no? Para que ustedes entiendan y puedan hacer búsquedas en Google si les interesa el tema, ¿sí? Ahí le voy a decir a Andrés que me hable por WhatsApp. Si vos querés, hablame por WhatsApp. Hablarme al grupo directamente. Yo tengo los archivados, así. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver lo que es el vocabulario de Google, de Linux, para que ustedes puedan ser autodidactas a la hora de hacer investigaciones sobre este sistema operativo, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el kernel. Vamos a empezar sobre el kernel. Esto es general a todos los sistemas operativos, ¿no? Todos los sistemas operativos tienen un kernel, Windows, Linux, etcétera. Hay muchos sistemas operativos igual. Bueno, y acá le puse historia del kernel porque también hago tipo una breve historia en este documento de presentaciones. Bueno, ¿qué es el kernel? A ver, primero quiero que me confirme Andy ahí por a ver, ¿dónde estaba? Por el Meet o por Coso, si se escucha bien. A ver, haceme ahí con el dedito. Qué calidad, boludo. Bueno, todavía voy a recortar igual. Entonces vamos a ver lo que es el kernel, ¿sí? ¿Y por qué se hizo tan famoso GNU Linux? Bueno, pero para empezar, decir, el sistema operativo se llama GNU, ¿sí? Se llama Linux. Eso nos dice Richard Stallman, que ahora también lo vamos a ver quién es este sujeto. ¿Quién es Richard Stallman? Y bueno, entonces quedamos de acuerdo con que el sistema operativo de este curso y de lo que vamos a hablar se llama GNU en realidad, ¿sí? Bueno, GNU se hizo famoso, yo acá estoy en la página web de GNU. Se hizo famoso, no es que se hizo famoso, sino que se completó cuando el señor Torvalds, Linus Torvalds, publicó su kernel con la licencia libre de GNU. Publicó en GNU su kernel. Entonces ahí el sistema operativo se completó, ¿sí? GNU son todas las aplicaciones del sistema operativo, necesita con una licencia libre. Y cuando Linus Torvalds publicó el kernel de Linux bajo la licencia GNU, el sistema operativo se completó, ¿ok? Bien, entonces vamos a hablar ahora sobre el kernel. ¿Qué es el kernel dentro de una computadora? Acá en Wikipedia tenemos el sistema operativo GNU Linux. Hice el tema de núcleo, me interesa esta parte porque de esto vamos a hablar. Bueno, el núcleo de un sistema operativo, el kernel, a ver cómo podríamos decir, es el programa. Son todos programas, es el programa que se encarga este programa de gestionar los de ejecución de otros programas, ¿sí? Y la focalización de nuestros, ¿cómo se dirían? Nuestras entradas y salidas, la focalización de nuestras entradas y salidas, input y output de nuestro sistema también. Entonces, vamos al grano, ¿no? El kernel lo que hace es, vamos de nuevo, focalizar a los programas, focaliza el hilo de ejecución y administra nuestros input y outputs, ¿ok? La computadora. Quiere decir esto. Decir que, por ejemplo, yo en la computadora, aunque tenga un montón de aplicaciones funcionando, ¿no? Un programa funcionando, solo puedo focalizar en uno, ¿sí? Solo puedo focalizar o en el navegador o en el, acá en la presentación. Hay una fantasía pero el que se encarga de esa administración es el kernel, ¿ok? Luego, los programas como el entorno gráfico, como el Chrome, van a tener su focalización, obvio. Yo hago una simple analogía, bueno, en la presentación de WordPress, esta parte, como que el kernel también es el que administra el hardware, ¿ok? Pero de eso yo generalmente analizo si tiene que en este caso o no, pero para que lo entiendan un poco de cómo funciona el kernel. ¿Se acuerdan de Sega?
Bien, vamos a andar por ahí. Family y Sega eran consolas de video, tenían un hardware, ¿sí? En el hardware tenían comprendido una RAM, una ROM, RAM y ROM, ¿ok? Y tenían entradas y salidas, input del joystick y el output era el video y el audio que mandaba el tele. Ok. Bien, ¿cuál es en este caso el kernel? No existe, el kernel sos vos, ¿sí? El kernel zona. Cuando yo agarraba un cartucho, el cartucho representa la ROM, ¿ok? Un programa escrito sobre un disco, ¿sí? Una ROM, un almacenaje, y cuando yo lo ponía en Sega o en el Family, empezaba a descargar esa ROM a la RAM del Family. Mientras que se generaba esa descarga, ¿ok? Se ejecutaba el juego. ¿Bien? En este caso no existe el kernel, pero hagamos de cuenta de que tenemos 10 consolas de videojuegos y que tenemos cartuchos de todo tipo. Tenemos cartuchos de Word, de Excel, de Mail, etc. Todas estas consolas las tenemos conectadas como a un hub, ¿no? Como a un administrador de entradas y salidas para tener un solo joystick y un solo tele. Y yo en ese administrador de entradas y salidas puedo elegir qué consola focalizar. ¿Ok? Entonces en una consola tengo el cartucho del Word, en otra consola tengo el Mario Bros, en otra consola tengo el Chrome, por ejemplo. Entonces con ese administrador de focalización, yo voy a mostrar en el tele y voy a tener el control del joystick. ¿Ok? Bien, ese es el kernel. ¿Ok? Es una versión muy básica de lo que sería el kernel, pero todavía el kernel le falta una cosa en esta historia que estoy contando. Esas aplicaciones entre sí tengan una dirección de memoria dentro de la computadora a partir de información. Que si no, yo, no sé, estoy en el cartucho de Word, escribo un texto y después lo quiero publicar o lo quiero mandar un mail en el cartucho de mail y no voy a poder. Necesito el ¿no? Que yo hice en la consola, sigo analogía y la tengo que suministrar al Chrome. ¿Ok? Bien. También eso hace, no sé si lo dije anteriormente, pero también es el administrador de las direcciones. Va a pasar todo lo que hace el kernel. El kernel es el que focaliza los hilos de ejecución de los programas, es el que administra las listas de esos programas, el que administra las entradas de nuestro ordenador. Ok. Entonces, ¿qué quiero decir con la analogía? Diciendo que el kernel es, en realidad, unas solas de videojuegos en el mismo lugar y nuestros cartuchos están puestos en un disco rígido. Okay. Además que ahora necesitamos un cartucho extra de todos que se administre todo. Es el kernel. Bien, no sé si se entendió, si no se entendió. Operativo tiene kernel. Ok, todo sistema operativo tiene un núcleo. En Windows eso no es palpable, no sé, porque viene todo junto. En Linux sí es palpable. En GNU Linux, por parte más que encima podemos intercambiar. No es GNU Linux el único que existe, sino que hay GNU / otro kernel. Okay. Y en el mercado, kernel. Linux es uno de los kernels que está liberado. Por ejemplo, podemos hacer bueno, vamos a avanzar igualmente y ya vamos a ver esto del kernel y el sistema operativo. Del kernel, me vamos a dejar ahí, no vamos a hablar sobre la historia en este momento. Quiero aclarar que todo el desarrollo y GNU en realidad vienen de Unix, que es un sistema operativo anterior. Unix fue después de AT&T. Esto no está presentado en PowerPoint, pero la empresa, el banco AT&T, Unix contribuyó a crearlo para la administración de su banco y para sus cajeros automáticos. Así que imagínense de dónde viene GNU Linux. Vamos a ver en discusión, ¿sí? Ahora vamos un poquito más a lo que es la shell. Entonces, ya dijimos que todo sistema operativo tiene un kernel. Y bien, todo sistema operativo tiene un shell. Vuelvo a repetir lo mismo. En Windows no es tangible eso. ¿Sí? En Windows uno instala Windows y no es tangible de que existe un shell y que existe un kernel. ¿Ok? Bueno, ¿qué es el shell? El shell es ¿sí? Es todo lo que vemos. Es el Chrome, el shell es la consola, el shell es el Word, es un programa. El shell es todas las aplicaciones que se es como la cáscara, ¿no? Si lo vemos si lo vemos gráficamente, el shell es el núcleo el kernel es el núcleo y el shell es y el shell es voy a traer generalmente el shell se le atribuye a consola, ¿no? Si cuando nosotros decimos shell se le atribuye a consola,
porque antiguamente se le decía Shell a la consola, no había más aplicaciones que esas. Si en realidad era la aplicación de nuestro sistema operativo. Ahora nuestro sistema operativo evolucionó y tenemos entornos de escritorio donde ventanas, eso también de promedio, y también todas, entonces es todo lo que está por fuera, que va a interactuar con el kernel, ¿sí? Para funcionar. El kernel va a focalizar las partes del shell, el kernel va a administrar el shell, un breve diagrama. Bueno, acá en la presentación vamos a avanzar un poco. Entonces, todo sistema operativo tiene un kernel, el GNU sería el shell, y kernel sería Linux, ¿ok? Vamos a escuchar esto. A ver, yo puse acá en la presentación como un título Richard Stallman, pero bueno, si ustedes estudian un poco de Richard Stallman, Sofía, los recomiendo leerlo. Además lo que es político, hacer un comentario del profesor, pero es loco porque todo lo que es el software tiene una ideología. No es porque sí, tiene una ideología, ¿no? Y el software también, no se sale de eso. Y Richard Stallman genera una ideología dentro del software, que es su ideología, se llama. Lo vemos ya en esta parte del tiempo en todos lados. Lo que es open source, lo que es software. Es el creador de GNU, ¿no? Entre comillas, obvio, el programa de organización general que haga el sistema operativo, ¿ok? Richard Stallman tiene un libro que se llama Software Libre para una sociedad libre. Está disponible en PDF. El libro es uno habla únicamente es un balance, algo que lo usaría yo para aprender de programación, pero sobre los fin. Bueno, Richard Stallman, como había dicho, fue organizado la idea de software libre, que ahora la vamos a ver. Bueno, acá está, ¿qué es el software libre? A diferencia del open source. Bueno, esto es muy interesante. Dice, el software libre es cualquier aplicación o programa donde el usuario puede quitar sin ningún tipo de impedimento su código fuente. El software libre que dice Richard Stallman es el software que nosotros podemos ver y editar de ese software. Una cosa que quiero agregar acá del software libre es que no quiere decir, no se confundan de que el software ¿qué significa de libre distribución? Que si yo compro un software, por ejemplo, miren, dije comprar en software libre, si yo compro un software hecho bajo esta licencia, obvio, tengo el derecho de poder editar su código fuente y redistribuir mi nombre, ¿no? Y de ahí sale el concepto de distribución, ¿ok? Bueno, voy a ver 5 segundos el Meet. Bueno, Linux es software que si nosotros el derecho, así decirlo, de poder editar nuestro código, tenemos también el derecho, o tienen la obligación los programadores de dar más confusión, porque este código está hecho en JavaScript, ok, y me tenés que comentar las líneas, porque aunque esté en JavaScript no lo voy a entender. Yo sé que sea un grosso en JavaScript, nunca voy a entender un código que no estén comentadas las líneas. Entonces ahí, bueno, abrí un debate. Igualmente, en el tema de software libre se abren muchos estos debates. De la cual discute si sí o no es software libre algunas aplicaciones o programas que funcionan en GNU y en... ¿ok? Bien. Y ahora ya pasamos a distribución. Acá es Linux, pero acuérdense que el sistema operativo se llama GNU. Y tengo junto a la web, o mi web, acá es Linux. ¿Qué son las distribuciones de Linux? Programas que hacen funcionar un sistema operativo, entre ellos para Linux. Entonces, como esto es libre, cada uno puede ver y crean las distribuciones Linux, ¿ok? Que son o comunidades o empresas que toman GNU Linux, cambian su estructura y lo colocan la GNU, pero bajo el nombre de una distribución. Por eso el mundo de Linux tiene distribuciones para un montón de cosas, ¿ok? Tenemos distribuciones para producción musical, distribución para lo que es ofimática, distribuciones para lo que es desktop o ¿no? Es computador personal. Esos servidores abre todo un mundo también. Tenemos servidores para lanzamiento de datos, servidores de IPS, etcétera. Hay un mundo de distribuciones y cada mundo de distribuciones tiene su comunidad. Vamos a ver en internet sobre estas distribuciones. En Wikipedia, igual yo tengo un que tengo yo cuenta y tengo, pero no me importa. El diagrama que lo encontramos en Wikipedia, no sé quién algún muchacho de la comunidad, en donde nosotros observar la evolución de sus distribuciones, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos las y secciones. Voy a dar un poquito las más usadas. ¿Bien? Si alguien conecta. Hablamos de las más usadas y cuál es acá también en mi... Vamos a hacer... Estas tres familias son las más utilizadas de Debian, ¿ok? ¿Qué significan distribuciones padres, como le puse acá? Son de dónde salían distribuciones. O sea, GNU, como vemos aquí en el día, acá o sea, distribuciones Red Hat y Debian.
de distribuciones se hacen más en Red Hat, en Debian o en Slackware, ¿ok? Entonces, a otra. Bien, vamos a empezar con Red Hat. Red Hat se formó, vamos a ver la media, ¿no? Red Hat se formó mediante una empresa. Acá vamos a ver que se genera mediante una empresa, mediante, creo que eso dice empresa, y es para todo lo que es empresarial, ¿sí? Tiene un buen porque es una empresa que se ha en el 95. Hat se llama sus HEL, que él lo menciona así. Bueno, Red Hat distinciones muy famosas que ahora también Mandrake, pero eso acá está Mandriva y Mandrake. Generalmente no lo encuentro más, pero el software libre es libre y es gratuito. Entonces Red Hat generalmente se lo atribuye a una solución paga de GNU Linux, ¿ok? Dentro de con Mandriva, como CentOS, ¿ok? En general Red Hat son pagas, quiere decir que no sea libre. Una característica importante de Red Hat es que acá vamos a hablar sobre lo que instala, las características número uno, ¿no? La principal característica de un sistema operativo es que se pueda instalar programas. ¿De qué me sirve un sistema operativo que no instalar ningún programa? ¿Sí? Y para el programa de operativo hay que escribir todo el código, todas las librerías, todo. Entonces el sistema operativo para funcionar tiene que ser modular, ¿sí? Cada programa tiene que tener dependencias y poder, ¿no? Por ejemplo, si yo cargo el slasher, que en las dependencias del slasher, los codecs, ¿no? Debido a que pide todo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, como una de las características de instalar es cómo instalamos programas en distribuciones. ¿Cómo instalo los programas? Es lo que yo voy a ver en los tres grupos, ¿ok? ¿Cómo instalo los programas? Compilando, buscándole las dependencias manualmente. Okay. Bien, Red Hat programas recuerden, con unos archivos RPM, RPM, backup, mana, los archivos M, Red Hat, todas opciones, igual, le agrego, quiero instalar el Chrome y tengo un Chrome RPM de archivo, le doy doble clic y se instala Chrome. Eso vendo okay. Entonces lo que es una empresa me paga servicio y utiliza los EPS que instalan. Vamos con el la red como avanzar a distribución servidores. Y Hat en sí también para hacer eso. Bueno, tiene una muy famosa que es Linux, ¿ok? OpenSUSE. Y es Linux y OpenSUSE significa que es la versión de pagación comercial. Es una distribución libre. ¿Okay? No sé cuál es la página de OpenSUSE. Sinceramente, nunca usé Slackware y no sé cuál es su instalador, su qué, ¿no? Pero lo que tiene OpenSUSE de interesante tiene muchas cosas. En esto no me voy a usar porque lo usé. OpenSUSE sí lo usé, pero no me acuerdo. Así que vamos a ver, mira, Linux, ok, desde aquí, salen las ediciones que venden aquí en Linux. Que es Linux original, e hicieron una distribución que no es tan famosa o que no tiene tan, ok. Es Linux, muy instala en la computadora un GNU muy básico y podés ir instalando todo el programa. O sea, ejemplo, Linux, cuando terminás de instalar, no tenés el gráfico. Y tenés que instalar el servidor de ventanas, todo, ¿sí? Linux usa PAN para instalar programas. Pero es vamos a ver, punto algo. No. Linux es PAN el que se encarga de descargar los programas e instalarlos. Si necesitamos instalar programas. Acá lo que sale de Arch Linux, una cosa de Arch Linux. Si quiere meterle el link, así que el fue por difícil. Pero una vez que eso hace todo esto, a paréntesis, uno se puede generar propia distribución. Ok, de Linux. Podés hacer lo que vos necesitas, ¿sí? Si estás familiarizado con el mundo de Linux, podés hacer un servidor totalmente eficiente, sin aplicaciones que no utilices. Un sistema operativo para tu computadora personal que tenga software que vos necesites, nada más. Y te va a andar muy bien. Bueno, vamos con otro. Debian. Debian. Quiero hablar de Linux. Tiene unidades mundiales, ¿no? Tiene unidades en español, por lo menos. Ahora de sus programas, pueden encontrar mucho. Desde su principal de Red Hat, de Debian, de Slackware, hasta la comunidad, foros, blogs, hay muchísimos. Aquí Debian, voy a decir Debian, su Debian. Tenemos un concepto de eso también, ¿ok? Tenemos de Debian y Red Hat también